En este segundo segmento de herramientas a dominar en un fix and flip, vamos a estar viendo justamente lo que les comentábamos en el segmento anterior, el tema de contratos. ¿Qué es un contrato de compra-venta? ¿Qué tipo de contratos se usan con contratistas, con subcontratistas? Contratos que usamos con diseñadores profesionales, llámese arquitectos, ingenieros u otro tipo de profesional. Contratos con suppliers, cuando tenemos que hacer compras de materiales, por ejemplo, podemos eventualmente tener la necesidad de firmar y trabajar con contrato. Sí, el contrato con el que vamos a trabajar para la compra de una propiedad y luego para la venta es el famoso As-is Residential Contract for Sale and Purchase. Básicamente, ese es el contrato que van a ver que vamos a utilizar sobre todo cuando estamos trabajando con realtors, con agentes de bienes raíces que están asociados justamente a la Asociación de Realtors. Ellos tienen su modelo a nivel nacional y eventualmente addendums. ¿Qué son los addendums? Son todos aquellos documentos agregados donde se van a agregar condiciones o se van a determinar algunas condiciones para que se ejecute la operación. Para la venta, como les decía, el mismo contrato, el mismo estilo de contrato, ¿sí? El As-is Residential Contract for Sale and Purchase, con los adendos correspondientes, donde se puede estipular cambios en las fechas de cierre, condiciones en los depósitos, algún tipo de requisito con respecto a algún tipo de permiso o alguna violación. Todo eso se agrega en los adendums, no está incorporado en el contrato inicial y se agregan los adendums para de alguna forma tener bien documentado entre el comprador y el vendedor qué tipo de operación se va a realizar. Los affidavits, que son las declaraciones juradas, veremos un poco en qué casos y por qué tipo de cuestiones pueden ser necesarias. Veremos los contratos, sí, que nosotros recomendamos siempre utilizar con contratistas y subcontratistas cuando estamos desarrollando ya las tareas o por desarrollar las tareas de renovación. Ahí veremos también que hay documentos, hay contratos que podemos estar firmando con arquitectos, ingenieros, cuando necesitamos de ellos para ya sea el diseño de algún tipo de plano para poder tramitar permisos o cuando se necesitan algún tipo de carta o de inspección de parte de ellos. Bueno, podemos firmar pequeños contratos donde se estipula justamente cuál es el alcance del contrato, los montos por pagar y las responsabilidades involucradas. Y por supuesto, cuando tenemos que hacer compras, por ejemplo, de elementos de la propiedad que requieren, digamos, de todo un trabajo, todo un proceso. Me estoy imaginando ahora, por ejemplo, compra-venta de ventanas que hay que hacer, encargarlas, hay que pasar la arquitectura, o por ejemplo, en el caso aquí en la Florida, en otras partes de Estados Unidos, cuando hay que encargar las famosas trozas de madera, las cerchas de madera para los techos. Todo eso requiere de todo un proceso y requiere generalmente de tener un contrato firmado por los montos que se manejan y por los plazos que seguramente son importantes a la hora de cumplimiento de nosotros como desarrolladores del fix and flip, que tenemos que sujetarnos a determinados tiempos específicos y que necesitamos que nuestros suppliers de alguna forma se acomoden a ello. Ahí tenemos un contrato tipo, ¿sí? De compraventa, ¿sí? Justamente aquí ven es el contrato que se utiliza aquí en la Florida por la Asociación de Realtors, ¿sí? El As-is Residential Contract for Sale and Purchase, donde se estipula, digamos, el nombre de las partes que están firmando el contrato, están haciendo la negociación, el vendedor, el comprador, la dirección, generalmente, se indica muchas veces el número de folio de las propiedades, bueno, el precio de compra, el down payment famoso, el pago inicial, las condiciones para el resto del pago y todas las demás condiciones se estipulan en este contrato. Ahí tenemos otro más, también de otra compañía, pero también el mismo contrato de la Asociación de Realtors de la Florida, ¿sí? Con lo mismo, donde se estipulan las partes que intervienen en la negociación,
la dirección del trato de la propiedad, ¿sí? El precio, aquí no se ve muy bien, el down payment, el pago inicial y cómo se pagaría el resto. A veces se hace algún otro pago provisorio antes de llegar al cierre y después el pago para completar el monto el día del cierre, en función de si va a ser financiado, si va a ser cash, si va a haber un Harmony Lender, si va a haber un banco tradicional, etcétera, etcétera. También puede aplicar financiación por parte del dueño, ¿sí? O eventualmente puede haber algún otro tipo de financiación que se estipule en el contrato. Los addendums, como les comentaba, son agregados al contrato inicial, justamente, la palabra lo indica, es un agregado, donde de alguna forma se estipulan condiciones que no están indicadas en el contrato inicial. Puede ser, por ejemplo, extensión, como en este caso, una extensión en el plazo de la compra, en la fecha de cierre, algún requisito a nivel de seguro, algún requisito en el que se le pide al seller que la propiedad cumpla con ciertos requisitos. En fin, hay diversas alternativas en las que un agregado al contrato original, un addendum, es necesario. Les comentaba, en los affidavits muchas veces, sobre todo en el caso de cuando se hacen notarizaciones online en estos últimos tiempos, en los que se ha aplicado mucho este tema desde la pandemia y creo que ha llegado para quedarse, bueno, se debe firmar un affidavit, es una declaración jurada en la que se indica justamente que quien está firmando es quien es el responsable y quien tiene los derechos para poder firmar, ya sea por el vendedor como por el comprador. Hay otros affidavits en los que de alguna forma se indica si el comprador tiene algún tipo de relación con la LLC o no lo tiene, con la que con la que se está haciendo la operación. En fin, hay distintas opciones en las que esas declaraciones juradas se tienen que completar y no les extrañe que muchas veces aparezca un affidavit de este tipo en el que de alguna forma se pide testificar o dar testimonio de que lo que se dice que es justamente es. Y es algo que a nivel legal, de alguna forma las compañías de título lo están utilizando mucho para de alguna forma asegurar que la operación no tiene ningún cabo suelto, ¿no? Y que todo se está cumpliendo de acuerdo a la legalidad. Ahí vemos, por ejemplo, un contrato tipo, ¿sí? Con un contratista independiente. Los hay de distintos tipos. Existen contratos mucho más complejos de la Asociación de Arquitectos de Estados Unidos y hay algunos otros que pueden ser realizados por abogados con los que trabajamos. Nosotros vamos a estar agregando seguramente contratos de todo tipo como descargables conjuntamente con todos los capítulos y con todos los módulos que van a ver en el entrenamiento. Así que no se preocupen, van a tener distintos formatos. Después seguramente les vamos a pedir, les recomendamos que ustedes en los formatos que vayan a utilizar, contacten a algún abogado local, le pidan que lo mire, que de alguna forma le dé un formato que se ajuste a las reglas o a los lineamientos locales y de esa forma tener un contrato que de alguna forma les dé a ustedes las garantías y también se las dé al contratista o al subcontratista que está siendo contratado. Del mismo modo como hay con contratistas y subcontratistas, en este caso, por ejemplo, nosotros mostramos uno que firmamos con el arquitecto que nos está haciendo los diseños para los proyectos de nueva construcción, pero esto aplica también para los proyectos de fix and flip. Les pedimos que nos acompañen en el próximo módulo donde estaremos viendo cómo analizar las hojas de términos, ¿sí? De los Harmony Lenders. Estaremos viendo un poco más también de los famosos HUDs, esos closing statements, son los estados que nos dan para el cierre donde nos indican justamente todos los gastos que tenemos de parte del comprador y del vendedor. Así que los invitamos para que nos acompañen en el próximo segmento y seguimos ganando conocimiento al respecto.